Hola, profesora. El cuento analizado por mi equipo de trabajo y mi persona de esta semana es el cuento del reloj sin dueño del autor José López Portillos Rojas. Antes de iniciar mi intervención, vamos a hablar un poco sobre la reseña del autor. El señor José López Portillos y Rojas nació en el seno de una familia de clase alta en México. Falleció en 1923. Fue político y escritor, y en su familia destacaron miembros como José López Portillos y Weber, que es su hijo, y su nieto José López Portillos y Pacheco, que sería más adelante presidente de la República de México durante los años 1976 y 1982. Dicho esto, vamos a iniciar las partes que me ha correspondido del cuento del reloj sin dueño en el área sobre el tono. Las palabras dan emociones, pero en cualquier vuelo literario las emociones nacen desde la voz del narrador. Pueden ser voces irónicas, cínicas, desafiantes, persuasivas, desconfiadas, enamoradizas, vengativas y melancólicas. En el cuento del reloj sin dueños hemos tomado en cuenta las características y el tono es burlesco. Por el tipo de lenguaje, se funde con todos los antecedentes aminosos para producir un desenlace inesperado y lógico a la vez. Leemos la cita. Tan ensimismado iba con la visión figurada de una posible agresión y de que los diferentes grados y rigores de sus propias y variadas defensas, que sin darse cuenta de ello, dibujaba en el espacio, con ademanes enérgicos e inconscientes, las hazañas que pensaba iba a realizar. Así que, hora extendida, las hazañas que pensaba iba a realizar. Así que hacía semicírculo y la sacudía con vigor, como si estuviese cogiendo un cogote o una nuca culpable. Dicho esto, podemos ver el tono burlesco que nos cita el autor. Se entiende por corrientes literarias a los conjuntos de obras literarias que son creadas durante un periodo determinado y comparten una serie de características comunes como el estilo temático, estético e ideológicos. La corriente literaria encontrada en esta obra es el realismo literario. Dicho movimiento propio del siglo XIX, que se propuso representar y analizar la realidad de manera objetiva y crítica, en la oposición al idealismo romántico. El realismo literario se caracterizó por su compromiso social, la representación de la realidad tal como era percibida, el afán de la objetividad y la claridad del discurso. Todo esto se despliega en los siguientes puntos. Característica del realismo es el compromiso moral, político y humanitario. Citamos. Yo lo sé bien, ¿y tú no? Si las cosas pasaran como estos papeles lo gritan, habría muchas más consignaciones de ladrones y rateros. En mi juzgado no hay más que muy pocas, como podemos ver, en el área de lo moral. Dios me libre de decirlo aún siquiera de pensarlo. Te conozco recto y laborioso, pero tus compañeros, ¿cómo son tus compañeros? Y aumentará el número de cuanto los policías anden más activos, ¿no te parece? El no tener adoradores o el ser seducida por hombres perversos que abusase de una inexperiencia, de su sensibilidad y su desamparo, y sobre todo de su sensibilidad, porque bien se conocía a sí misma, era muy sensible, de aquel pie era precisamente de que cojeaba. Aquí vemos el área humanitaria. Y cuando nos referimos al área social, podemos citar lo siguiente. De la lectura sacó el conocimiento de que los perros emborronadores de papel, como irreverentemente llamaba a los periodistas, continuaba denunciando a diario robos y más robos, cometidos en diferentes lugares de la ciudad y de diversas maneras, y todo de carácter alarmante,
porque ponía al descubierto un estado tal de inseguridad en la metrópolis que parecía haberla trocado en una encrucijada de camino real. Posteriormente a esto, analizaremos las figuras literarias. Cabe resaltar que las figuras literarias son formas no convencionales de utilizar las palabras de manera que, empleadas con sus acepciones habituales, se acompañan de alguna particularidad fónicas, gramaticales o semánticas, que las alejan de ese uso habitual, por lo que terminan por resultar especialmente expresiva. Ejemplo de ello tenemos aquí la anástrofe, figura literaria que consiste en invertir el orden sintáctico de lo habitual o lo normal de dos o más palabras sucesivas en una frase. Por ejemplo, no quiera Dios que te veas obligado a ponerte a prueba. Cuando bien el autor pudo plasmar, Dios no quiera que te veas obligado a ponerte a prueba. Otra de estas figuras tenemos, no lo permita Dios. Como bien lo pudo mencionar el autor, Dios no lo permita. También en nuestro análisis encontramos figuras literarias de la enumeración. Dándole concepto a la enumeración es una serie de elementos o cualidades que mantienen una relación. Citamos: como entre los 30 y los 40 años, grueso, sanguíneo, corrirredondo, barbicerrado, de centellantes ojos, nariz larga, tupidísimas cejas y carácter tan recio como sus reacciones. Otras figuras literarias encontradas en el texto es la hipérbole. La hipérbole no es más que la exageración con el objetivo de degradar o de magnificar. Ejemplo: ni que se hubiesen concentrado 100,000 ladrones en esta plaza. Ahora hablaremos sobre las teorías filosóficas. Que la teoría filosófica es el pensamiento crítico, activo, inquieto, inconformista, libre, racional, no empírico y especialmente especulativo. Relacionamos la teoría filosófica de Nietzsche, que nos dice que la religión nace del miedo y del horror que el hombre tiene de sí mismo. Se trata de la incapacidad de asumir uno su propio destino. Nunca lo haga la buena de Dios, como así todos los hacen, sino que antes de doblarla, bajo de la acera para dominar con la vista los dos costados del ángulo de la calle. Por otra parte, jamás olvido el revólver y en caso de necesitarlo, lo llevo por el mango al descubierto o dentro del bolsillo. Aquí podemos ver que el miedo de ser atracado ponía al juez a actuar de tal manera. Y por último, tenemos la teoría filosófica de Herbert Spencer, donde nos dice que la sociedad es también un organismo envolviendo hacia formas más complejas de acuerdo a la ley de la vida, es decir, de acuerdo al principio de la sobrevivencia del más fuerte, tanto al más débil. Citamos: me río de los 7 vecinos de mi época, tan enclenques y dejados de la mano de Dios. No, aquí hay fibra, decía el señor. Concluimos nuestra intervención dando a notar de que la actuación política del señor José López Portillo y Rojas lo lleva a escribir cuentos con tramas relacionadas como este, llevando al lector a reflexionar sobre las situaciones que se vivían en la misma, como los robos que se representan en el cuento, la corrupción de la justicia, la inseguridad en las calles, vivos ejemplos que en actualidad todavía los podemos ver. Se logran encontrar muy marcadas las características de la corriente literaria del realismo y también parte de lo que es el costumbrismo como un buen escritor mexicano que es. Con esto concluimos, profesora. Esperamos que haya sido de su agrado nuestra intervención. Muchas gracias.